Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. El pasado 11 de septiembre, a los 86 años, fallece Alberto Fujimori, el que podría considerarse como el último caudillo del Perú, y con él, en buena medida, podría asegurarse que se da el cierre de una controvertida etapa en la historia política del Perú. Una figura que con luces y sombras representó una manera de hacer política que consiguió un importante predicamento popular dentro y fuera de las fronteras de su país. En vista del legado político que deja para la historia contemporánea de la región, en Mirada Semanal decidimos hacer una evaluación de una figura que incluso estando fuera de la presidencia no dejó de ser un agente polarizante e influyente en la turbulenta escena política peruana de las últimas décadas. Para hacer una evaluación analítica de su biografía, varios meses después de su muerte, dedicamos este programa especial con el cual entender buena parte de la vida política del Perú, pero también la presencia del hombre fuerte en el imaginario colectivo de muchos países del hemisferio. Y es que su presencia en el debate público persistió incluso luego de su extradición y posterior condena en el Perú, llegándose hasta sospechar de un posible retorno tras haber sido indultado en 2017 por concesión del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por todo lo que representó y representa a día de hoy la figura de Alberto Fujimori, es importante entender su legado de cara al futuro. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 8 de diciembre de 2024. Ciertamente, como lo hicimos en otra ocasión, en Mirada Semanal con el fallecimiento de Sebastián Piñera, pues nos toca en esta ocasión hacer una revisión a la sazón del reciente fallecimiento de Alberto Fujimori, una figura política importante, no tan solo para el Perú, sino también para la historia política reciente Sí. de América Latina. Por supuesto, vamos a hacer una suerte de evaluación de luces y sombras porque ciertamente es una figura que muchas veces se hace como un recuerdo de algo que pasaba en el siglo pasado. Sin embargo, su presencia y su legado forman parte de elementos que tienen que estar muy presentes para entender la América Latina de nuestro tiempo y sobre todo el Perú de nuestro tiempo. Y para ello me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque bueno, ciertamente como era de esperarse, pues hubo mucha controversia con el tema Sí. de los honores que le hicieron en su fallecimiento. También lo que es el papel que sigue teniendo ese concepto del Fujimorismo, que eso, yo creo que eso es uno de los elementos que sería interesante y que evidentemente se va a seguir evaluando en las escuelas de ciencia política en América Latina. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo miras tú el legado político que deja Alberto Fujimori en Perú y América Latina? Así es, Xavi, es complejo. Bueno, la vida y la política son complejas, ¿no? Estamos hablando de un tercio de siglo, ¿no? Exactamente 34 años. La figura de Alberto Fujimori y de cómo impregnado, como bien has dicho, la política peruana muchísimo, pero la política de América Latina, ¿no? A ver, recordemos, Fujimori es el primero de los conocidos outsiders, ¿no? Es decir, es alguien que llega a la política en unas elecciones en el año 1990 sin ningún partido político, ¿no? Había puesto en marcha algo que se llamaba Cambio 90, ¿no? Que no tenía, vamos, era un caparazón de partido político, y con ese partido político o con esa formación, él, sin ninguna experiencia política, él era un hombre que procedía de la universidad, era rector
universidad pequeña, politécnica en Perú, y que se le conocía porque tenía un programa de televisión digamos, de cuestiones agrarias y de cuestiones vinculadas, sí, al mundo de la tecnología en el que se movía. Y ganó las elecciones a otro outsider, a, eh, a Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa. Entonces, en ese sentido, se inicia una época que es la de presidentes sin partido, con el pecho descubierto y que quieren, de alguna manera, confrontar a las instituciones. Fujimori va a dar un golpe blando, si se quiere, un golpe de Estado disolviendo el Tribunal Supremo y la Corte y el Congreso, ¿no? Es decir, que luego este concepto que se ha puesto tan de moda, ¿no? De construcción de la democracia desde dentro. Fujimori es el primero, ¿no? Es un hombre que tiene un bagaje de apoyo popular, ganado limpiamente en unas elecciones con una mayoría muy clara y que desde dentro los contrapoderes que le hacen la vida, políticamente hablando, difícil, pues los elimina, ¿no? Y esto lo hace con un apoyo social muy importante, ¿no? O sea, ya estamos viendo cosas que otros han venido haciendo de una u otra manera en los últimos tiempos, ¿no? Y además convive en una situación muy especial, que es una situación peruana, primero, machacada por la hiperinflación. El gobierno anterior de Alan García ha dejado al país con una de las hiperinflaciones más altas del mundo y con un problema de terrorismo, ¿no? En ese momento el grupo terrorista de Sendero Luminoso está teniendo una de sus actuaciones más enfervecidas y que golpea más, sobre todo, no solo al campo, ¿no? Hay que recordar las actuaciones de Sendero Luminoso en la propia Lima, ¿no? El secuestro que hubo, ¿no? En una embajada en Ujú. Lima, donde durante 48 horas, cientos de personas estuvieron allí secuestradas. Es decir, y va a confrontar entonces, por un lado, la cuestión económica y por otro lado la cuestión de seguridad, ¿no? Y va a salir airoso de ambas confrontaciones, a un coste, si se quiere, tremendo, ¿no? A un coste en el ámbito de lo económico, pues con, sí, estabilización de una economía que estaba muy mal, pero no siendo capaz de, o en su locura por introducir patrones neoliberales, pues llegar a cabo, por ejemplo, campañas de esterilización masiva Ujú. en la sierra peruana. Y en el ámbito del terrorismo, Fujimori logra controlar la explosión terrorista, pero a un costo también brutal en términos de derechos humanos, con el apoyo de un siniestro mano derecha, que era Montesinos, con el que tendrá además también unas operaciones poco transparentes de compra de la voluntad política de numerosos diputados. O sea, al final, como siempre nos ocurre, tenemos un escenario de claroscuros en el que los oscuros van creciendo y que esa oscuridad en la actuación de Fujimori va a terminar en el año 10 años después de su elección, en el año 2000, con el deseo de querer volver a ser presidente. Una vez más nos encontramos esta pulsión por el poder y para ello no va a dudar en la manipulación electoral, Claro. etcétera, en unas elecciones en las que va a ganar el opositor y que Fujimori no va a reconocer, pero y al final Fujimori terminará exiliado y ya, bueno, y de alguna manera su futuro político personal está periclitado, pero no el futuro político del movimiento que él ha generado, ¿no? Exacto. El movimiento que va a tener su continuidad en sus hijos, primero en el hijo, pero sobre todo en la hija, y que actualmente constituye un bloque muy importante en la política peruana, en esa política que sigue muy desarticulada, en un país que sigue sin haber partidos políticos, pero que la presidenta Dina Boluarte, y por eso ha rendido los homenajes que ha rendido en el funeral a Fujimori, pues
tiene el apoyo de la bancada fujimorista, que es el legado de Fujimori políticamente hablando. Claro, y en ese sentido, pues es inexorable buscar la manera de entender cuál es esa influencia que sigue existiendo a día de hoy, sobre todo porque uno a veces cuando revisa esas páginas de los 90 de la historia reciente, es curioso, pues, y me gustaría un poco tu apreciación al respecto, o sea, tiene cierta guasa, ¿no? Que uno a veces ve también esos elementos muchas veces justificatorios que se ven ahorita con Bukele, ¿no? Que bueno, hay que tener mano dura y que bueno, Sí. no importa, vale todo con tal de que nos quitemos de la plaga del terrorismo o de estas pandillas, entre otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación, sobre todo viendo ya lo que fue después el Fujimorismo y que, bueno, también Manolo acaba de señalar ese tema de ese fraude electoral del 2000 y que de alguna manera, pues, a pesar de todo ello, no significó su pérdida de influencia en el marco de las referencias sociales de nuestro tiempo, ¿no? Leyendo a Alistair Scruton, él escribe un artículo que yo invitaría a que la gente lo consultara. Lo publica IDEA. Justamente él fue periodista, fue reportero en esa época en Lima y más que hablar del legado de Fujimori, justamente él apunta a eso, el peligro que corre Latinoamérica en depositar su confianza en esos outsiders que vienen a corregir las debilidades y las limitaciones que tienen los gobiernos democráticos. Y él, por supuesto, lo que hace es dibujar justamente la crisis de los partidos, el sistema de partidos, porque él recuerda no solamente lo trágico de la sometimiento del pueblo peruano por la influencia, digamos, la criminalidad tanto de Sendero Luminoso como de Tupac Amaru, ¿no? Dos grupos que tenían sitiada a la población y como lo dice Manolo, no era nada más en las zonas rurales. Yo recuerdo como si fuera ayer ese secuestro en la embajada japonesa, porque lo vimos por televisión, vimos cómo se desarrolló todo ese proceso y claro, ahí hay un aspecto importante. La gente apostó por Fujimori precisamente por seguridad y el otro tema que señalaba Manolo y que en este artículo está muy bien dibujado, la necesidad también de luchar contra la hiperinflación. Pero él se pregunta, ¿a qué costo? Y recuerdo a la anterior presidenta del ASA, Yomari Burr, que es experta en Perú, decir, el costo fue elevadísimo en términos de derechos humanos, pero también la erosión del Estado de Derecho y no solamente se aprovechó el desmantelamiento, la fragmentación de los partidos políticos para erosionar a la democracia y sus instituciones, es que volvemos a ver la película y no solamente metemos con Bukele, a veces pienso que Ecuador está bordeando peligrosamente esa misma dinámica y el balance al que yo llego a través de ese relato, que es de primera mano, porque es alguien que vivió esa época en Lima, es que no es el costo, es demasiado elevado, no es factible que la gente deposite, hipoteque sus libertades individuales, pero también las bases fundamentales de la democracia para sencillamente alcanzar un mínimo de seguridad. Eso no es ninguna garantía. Y si bien el legado, como dice Manolo, es un legado complejo, es mixto, creo que la enseñanza en todo caso a partir de ese legado, es que los que creemos en la democracia no podemos pensar que hay una salida fácil para resolver sus deficiencias y sus debilidades. Claro, y creo que en ese sentido, pues también invito a nuestra audiencia pues a revisar un artículo que recientemente salió publicado en Latinoamérica 21 de Carlos Hugo Santander, donde precisamente se evalúa lo llama así, muere Alberto Fujimori, es el último caudillo del Perú. Y precisamente creo que aquí hay unos elementos muy interesantes de cara a examinar. Ciertamente la seguridad ciudadana es importantísimo, la integridad territorial, son aspectos muy importantes para la existencia política de la nación, pero también es importante el pluralismo político, la salud institucional y sobre todo esto, lo que tú muy bien has señalado, Marisabel, que la ciudadanía también tenga líderes
que rindan cuentas y que estén, digamos, que sean sujetos también del Estado de Derecho. Y creo que el caso de Fujimori es emblemático en esta línea. Y bueno, estaremos muy atentos también a lo que se vaya desarrollando en el Perú, porque bueno, ciertamente es una nación que siempre ha estado aquí presente en Mirada Semanal. Así que bueno, muy probablemente volveremos sobre ello en las próximas semanas. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo, por sus apreciaciones. Y bueno, nos veremos nuevamente el próximo domingo aquí en Mirada Semanal. Hasta entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.